Sísifo fue un gran rey de la mitología griega, tan inteligente que desafiaba a los dioses. 2 veces burló a la muerte, primero capturando a Tánatos, el dios de la muerte, y luego engañando a Perséfone, la diosa del inframundo. Pero esto molestó a los dioses y, por su arrogancia, Sísifo recibió un castigo aparentemente sencillo: hacer rodar una roca colina arriba. El problema era que la roca estaba encantada y volvería a caer hasta el fondo cada vez que Sísifo consiguiera llevarla a la cima, condenándole a repetir eternamente la tarea imposible y sin sentido. Algunas interpretaciones de este mito lo consideran una alegoría de la futilidad de intentar escapar de la muerte. No importa lo poderosa o inteligente que sea una persona, todos estamos condenados a correr la misma suerte. Para otros, la lucha de Sísifo no es una simple parábola sobre la muerte, sino una metáfora del trabajo pesado y la monotonía de la vida. Todos los días nos levantamos, hacemos café, cogemos el tren al trabajo, miramos el ordenador durante horas, nos grita nuestro jefe, miramos el ordenador un poco más, tomamos el transporte de regreso a casa, nos dopamos con Netflix o YouTube mientras cenamos, nos vamos a la cama, nos levantamos y volvemos a empezar. Como Sísifo, parecemos condenados a repetir las mismas tareas sin sentido una y otra vez. La mayoría de nosotros hacemos esto todos los días como si fuéramos sonámbulos, sin despertar nunca, ni parar a preguntarnos por qué. Un día estamos repitiendo la misma rutina, y en un instante, somos golpeados por la extrañeza de todo. De repente, nada parece tener propósito, la vida es nefasta y carece de sentido. Miras a tu alrededor y susurras: ¿por qué todos tienen tanta prisa? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué se supone que estoy vivo? Anhelar un sentido hace parte de nuestra biología como seres humanos. Estamos programados para buscar patrones y caos y entender por qué suceden las cosas. Esa es nuestra manera de aprender. El problema es que la existencia es aleatoria e irracional. Nada importa realmente. Tus seres queridos mueren, las estrellas explotan, los desastres naturales ocurren, y millones de personas pasan la mitad del día en TikTok. Sin embargo, seguimos esforzándonos por crear orden y sentido a pesar de que el universo se niega. Este conflicto es lo que el filósofo franco-argelino Albert Camus denominó el absurdo. Es una paradoja irreconciliable. Anhelamos sentido en un universo sin sentido. Camus utiliza el mito de Sísifo como alegoría para describir esta relación. Podemos empujar la roca hasta la cima, pero inevitablemente volverá a rodar hacia abajo. La mayoría de las veces, los efectos son intensos sentimientos de ansiedad y desesperanza. Gritamos al vacío, pero solo encontramos un silencio ensordecedor. Por eso recurrimos a la religión en busca de respuestas. Cuando no se encuentra sentido en la vida, es más fácil creer que el real propósito lo tiene algún poder superior. Pero esto cambió en la Europa del siglo XIX, cuando nuevas formas de ciencia y filosofía amenazaron con sustituir al cristianismo como eje central. Textos notables como El origen de las especies, de Charles Darwin, pusieron en tela de juicio las creencias sobre la naturaleza de la humanidad, provocando un alejamiento radical de la religión en la sociedad. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche lo constató al declarar en uno de sus libros que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esta fue una observación clara de que, sin el cristianismo, la sociedad había perdido los cimientos sobre los que había construido sistemas de moralidad, metafísica y significado. Nietzsche sintió una gran ansiedad al respecto, argumentando que sin un reemplazo claro, la gente sucumbiría al nihilismo. El nihilismo es la creencia en la nada, una creencia que rechaza la idea de la verdad objetiva. Según Nietzsche, el nihilismo era un paso necesario en el viaje para alejarse de la religión, pero no era el destino porque presentaba un problema más grande. Si las personas consideraban que la vida no tenía un propósito, probablemente les llevaría a la desesperación. Por ello, trató de acelerar la llegada del nihilismo para poder, a su vez, acelerar su salida. Creía que, una vez superado el nihilismo, la humanidad podría llegar por fin a los verdaderos cimientos filosóficos sobre los que la sociedad podría prosperar. Por desgracia, aunque logró acelerar la llegada del nihilismo, su partida lo dejó inconcluso. De hecho, la filosofía de Nietzsche fue retomada por muchas de las ideologías violentas que definieron los primeros años del siglo XX. Mucho más de 100 años después, el nihilismo sigue vivo. La confianza en las instituciones seculares y religiosas está bajo mínimos.
Nuestros gobiernos son corruptos, hay directores ejecutivos con más dinero que algunos países, y nuestros líderes espirituales parecen a menudo ineficaces. Para muchos la fe desempeña un papel escaso o nulo en sus vidas. En su lugar, hemos empezado a buscar respuesta en la ciencia y la razón, pero éstas tampoco han ofrecido una solución al problema del sentido. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Aceptar simplemente que nuestra vida carece de propósito y dejar que la roca ruede sobre nosotros una y otra vez? Los filósofos Albert Camus y Jean-Paul Sartre no pensaban así. Ambos sostenían que, en ausencia de un significado real, seríamos nosotros, como seres libres y racionales, los encargados de definir el propósito. Sartre es considerado el padre del existencialismo moderno, una corriente filosófica que se preocupa por nuestra condición como individuos, obligados a asumir la responsabilidad de la vida sin poseer un conocimiento absoluto de la verdad. Aunque sus raíces se remontan a figuras del siglo XIX como Soren Kierkegaard y Fyodor Dostoyevsky, Sartre se diferenció al rechazar la idea de que los humanos dependiéramos de un poder externo como Dios para que nos diera sentido. Afirmaba que el hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo, y se refería a quienes externalizaban esta responsabilidad a un poder superior para actuar bajo lo que consideraba mala fe. Para Sartre, la existencia precede a la esencia. Somos concebidos, y solo después de nacer averiguamos cuál será nuestro propósito. Hoy nos puede parecer una opinión poco controvertida, pero a mediados del siglo XX era una idea radical. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, se daba por sentado que la esencia precedía la existencia. Desde los tiempos de Platón y Aristóteles, se creía ampliamente que nos asignaban un propósito al nacer. El sentido de tu vida estaba ya hecho por los dioses y sin tu consentimiento. La afirmación de Sartre era una contradicción directa a esta creencia, una declaración de que no necesitamos de dioses o reyes para que nos den sentido porque todo depende de nosotros. Pero acá el problema de la existencia no era su falta de sentido, sino su aterrador nivel de libertad. Al fin y al cabo, sin un sentido o una moral objetivos, cada persona es responsable de diseñar su propósito de acuerdo con su propio código ético. Camus estaba de acuerdo con el diagnóstico de Sartre de que vivimos en un universo sin sentido, abandonados a la libertad. Sin embargo, discrepaba con la cura. Para Camus, la solución al problema del sentido no era tan sencilla como inventar uno propio. El universo rechazaría nuestros intentos de hacerlo, sin importar cuántas veces tratáramos. Podemos empujar la roca colina arriba, pero siempre volverá a caer. Esto, a su vez, seguiría dando lugar a lo absurdo, así como a la sensación de ansiedad, alienación y desesperanza. Para Camus, solo había tres reacciones posibles. La primera es el suicidio, del que Camus escribió que es el único problema filosófico verdaderamente serio. En lugar de enfrentarse al absurdo de la vida, uno puede simplemente negarse a ella. La situación acá es que una vez muerto, ya no se puede disfrutar de la vida, por insignificante que sea. En realidad, tampoco resuelve el problema, solo permite que el absurdo decida tu destino. En esencia, es admitir la derrota. La segunda reacción es la solución de la fe, que Camus denomina suicidio filosófico. Similar al concepto de mala fe de Sartre, es cuando una persona rechaza la carga de crear su propio sentido, trasladando la responsabilidad a una ideología externa. Esto equivale a una especie de negación, en la que el individuo se engaña a sí mismo pensando que ha superado el problema, pero en realidad solo lo está evitando. Es un intento de sustituir el absurdo por un conjunto de creencias creadas por el hombre. Es importante destacar que Camus no limita esto a la religión. Cualquier sistema ideológico cumple la misma función: el nacionalismo, el capitalismo o incluso los valores de familia. Cuando permitimos que sistemas externos nos dicten el sentido, renunciamos a la posibilidad de determinar el propósito de nuestra vida. ¿Cuántos hemos aceptado un trabajo o estudiado solo porque nuestros padres o la sociedad nos dijeron hacerlo? En un mundo tan complicado y confuso, es tentador contraer limitarnos a seguir lo que nos dicen. Pero el riesgo que corremos al hacerlo es terminas infelices e irrealizados. Por eso muchos nos detenemos un día a preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? Si tomamos nuestras propias decisiones, podemos definir el sentido y seguir un camino que nos interesa, en lugar de uno que nos han impuesto. Por supuesto, no hay garantía de éxito. De hecho, según Camus, estás destinado a fracasar una y otra vez. Sin embargo, esta sería la única solución verdadera al problema.
reconocer el sinsentido de la vida y seguir viviendo de todos modos. O, como dice Camus, la única manera de enfrentarse a un mundo que no es libre es volverse tan absolutamente libre que la propia existencia sea un acto de rebelión. El universo siempre rechazará todos los intentos del individuo por crear un sentido. Al igual que Sísifo, estamos condenados a empujar la roca colina arriba, sabiendo que, por más que lo intentemos, siempre volverá a rodar hacia abajo. Pero necesitamos luchar contra el absurdo, porque es en virtud de nuestra lucha como nos capacitamos para vivir la vida como queremos. No se trata del destino, sino del viaje. Esta filosofía rechaza el nihilismo como un peldaño en el camino hacia el absurdo. La vida no tiene sentido, y el único curso de acción es comportarse como tal. No existe ningún plan, ninguna verdad objetiva, y todo sucede por pura casualidad. Pero esto no es nihilismo. Si por el contrario optamos por abrazar el absurdo, podemos ver nuestras circunstancias como una oportunidad para cambiar nuestra perspectiva. Camus señala que lo que duele no es la falta de sentido, sino que el deseo de sentido sea rechazado continuamente. Esta filosofía rechaza el nihilismo, considerándolo simplemente como un paso intermedio hacia el absurdismo. La vida puede carecer de significado, sí, y la única acción racional es comportarse en consecuencia. No existe un plan, ni una verdad objetiva, y todo ocurre por casualidad. Si elegimos en cambio abrazar lo absurdo, podemos ver las circunstancias como una oportunidad para cambiar de perspectiva. Quizá quieras ser cocinero o compositor. Tal vez quieras pasar el próximo año de mochilero por el mundo o de voluntario en una organización humanitaria. Todo lo que necesitas es encontrar el valor para reconocer tu libertad y así poder ser quien quieras ser. Saber esto nos permite abandonar cualquier expectativa de futuro para vivir el momento presente. No es necesario que nuestras acciones nos lleven a algo más grande. No tenemos que alcanzar ninguna meta, ni prepararnos para el más allá. Podemos encontrar alegría en cada situación, por absurda que sea, porque, bueno, en realidad no importa. Aunque estemos destinados a fracasar, no hay razón para no disfrutar el recorrido. Esto nos da mayor empatía hacia los nuestros, al comprender que cada individuo está luchando la misma batalla que nosotros. Podemos experimentar un sentido de camaradería al entender que todos estamos juntos en esto. Nunca llegaremos a la cima. El significado de la vida siempre nos eludirá. Pero como dice Camus, la lucha misma hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón. Por eso hay que imaginar que Sísifo fue finalmente feliz.